es factible y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Los sobrevivientes del 22 de agosto, de la masacre del 22 de agosto. Hacia finales de 1971, durante la dictadura militar del general Agustín Lanusse, militantes políticos y dirigentes sociales que provenían de experiencias sindicales clasistas y combativas, atravesadas por puebladas como el Cordobazo, comenzaron a ser confinados masivamente en distintas cárceles. Uno podría decir, bueno, esto arranca antes, ¿no?, del 15 de agosto, porque esto arranca con la dictadura de Onganía. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Y con todos esos años de proscripción, de persecución a los sectores populares, tanto a los sectores que se sentían peronistas o que se identificaban con el peronismo, como a los que se sentían o se identificaban con proyectos más revolucionarios, como de izquierda o marxistas. Todos esos años fueron de una profunda represión a los sectores populares, yo diría todo el tiempo tratando de imponer este modelo económico que luego sí se logra imponer a sangre y fuego en la última dictadura militar. Y fueron años también justamente de enorme resistencia popular, ¿no? En el marco de esa gran resistencia popular, en 1966, desde arriba, digamos, desde los sectores dominantes de Argentina, se intenta dar una solución final, que es la dictadura de Onganía, una dictadura muy represiva, y en ese marco también empiezan a darse detenciones de muchos militantes populares bajo la figura de presos políticos. Ahí hay un nuevo hecho de ruptura, que es el Cordobazo, una enorme movilización popular. Y a partir de esa fecha, la dictadura toma un cariz aún más represivo y piensa a Patagonia como una especie de gran campo de concentración casi, ¿no?, donde traer los presos políticos, pensando que en Patagonia iba a ser esa región desolada, donde la solidaridad y el movimiento político que se está expresando a nivel nacional no iba a impactar, ¿no? Y entonces con esa lógica traen muchos de estos presos políticos acá al penal de Rawson. En la Patagonia Argentina, a 1.500 kilómetros de la capital federal, el penal de Rawson se convirtió en el centro de reclusión más importante para un elevado número de dirigentes de las organizaciones del campo popular que luchaban contra la dictadura. A partir del 71 es cuando empiezan a llegar los primeros presos políticos de organizaciones armadas, es decir, el carácter de guerrilleros. Da una vuelta de tuerca al penal, ¿no? A partir de ese momento el penal pasa a ser un penal de máxima seguridad. La lucha o por la defensa de los derechos humanos o la defensa que van a iniciar las comisiones de solidaridad tiene mucho que ver con una demanda concreta que era con las condiciones con las que vivían en el penal, las violaciones a los derechos humanos. Ahí se da un enorme movimiento de solidaridad en nuestra propia región, porque ya estaba politizada. Las requisas a los familiares, las condiciones de encierro, de hacinamiento, las torturas. Todo esto fue una constante entre el 71 y 72, tanto es así que en mayo de ese 72 se presenta un amparo que firman todos los presos reclamando por las condiciones del penal. Entonces, la situación de las violaciones a los derechos humanos y el tratamiento de los presos políticos era una demanda que venía desde fines del 69, desde el Cordobazo en adelante, y que en Trelew particularmente, es decir, en la cárcel de Rawson, eso empieza a cobrar cada vez más fuerza. Un poco los documentos de la Armada permiten dar cuenta, algunos informes de inteligencia de hasta mayo del 72, de que los militares tenían una idea de que había ahí algún rumor de una posible fuga. No se imaginaban de que la fuga fuese de adentro para afuera, se imaginaban que iban a venir las organizaciones, coparla y desde afuera ingresar al penal. Por eso es que en marzo de ese mismo año trasladan 1000 marinos
se abre una nueva destacamento militar especial de la Fuerza Aérea, se trasladan 1000 conscriptos más, con lo cual en la base ya había casi entre 2000 y 2500 soldados. Digo, preparándose un poco frente a esta idea. El 15 de agosto de 1972, en lo que constituyó una acción conjunta, miembros de las organizaciones guerrilleras FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, y Montoneros, dieron inicio a una fuga masiva de 115 presas y presos políticos. Y bueno, tanto es así que llegamos a la semana del 15 de agosto, que es el día de la fecha elegida en el que se produce esta fuga. Es una fuga en la cual se esperaba que se fugasen cientos de prisioneros políticos, había un orden en esa fuga, ¿no? Y en realidad nosotros en el plan de fuga, además de aplicar el principio de sorpresa, que es muy importante porque ellos nos esperaban de afuera, creían que íbamos a tomar el penal para fugarnos. Y nosotros tomamos el penal desde adentro. Ahí estaba Santucho, estaba el Gringo Mena, estaba Marco Satinsky, estaba el Negro Quieto, estaba Gorriarán, estaba yo. O sea, era un equipo que funcionó realmente con una jefatura colectiva. El tema del uniforme militar era el primero que tenía que hacer frente a cada uno de los ingresos a los pabellones, porque era lo que de alguna manera oficializaba ese factor sorpresa de una inspección militar. Comenzaron a idear un plan: tomar los 6 pabellones de la cárcel y luego, con ayuda externa, huir al aeropuerto de Trelew, que se encuentra a 20 kilómetros del penal, y así escapar a Chile tomando un avión comercial. Un avión de la empresa Austral, de similares características a este y exactamente en posición similar, fue abordado por 6 individuos que, vestiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. El plan de escape fue diseñado minuciosamente durante meses. Su principal objetivo, la liberación de más de un centenar de presas y presos políticos. Pusieron en marcha el plan gracias a la ayuda de un guardiacárcel. Consiguieron armas, se dividieron en grupos y comenzaron a tomar la cárcel, reduciendo las guardias en menos de 10 minutos y sin disparar un solo tiro. Así, lograron reducir a la mayoría del personal carcelario. Redujimos cerca de más de 90 hombres armados. Y hubo un solo enfrentamiento cuando salen 3 compañeros al último retén, ya fuera de la cárcel, que uno de los guardias cárcel reconoce a un compañero. Bueno, se arma un tiroteo, él cae en el tiroteo, del lado nuestro no hay heridos, y bueno, y fallece, que es el guardia cárcel Valenzuela. Y una vez después, con los camiones, fugar la mayor cantidad de... Ese era el plan original, que bueno, como ya es sabido, como muchas películas ya han relatado, hay un desentendimiento en las señales, se aborta parte del plan, tienen que empezar a improvisar ahí, de conseguir algunos remises, de ver cómo llegan. Interpreta mal el compañero la seña y retira los vehículos que debían transportar 120 compañeros al aeropuerto. Bueno, en ese vehículo es que ese primer grupo se retira. En total eran 6: Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena. Al mismo tiempo, en el aeropuerto aterrizaba el vuelo de Austral que venía desde Buenos Aires y hacía escala en Trelew. Nos retiramos los 6 y rumbo al aeropuerto. Y cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya estaba correteando. O sea, todo era muy cronometrado. Imagínate que se toma el penal en menos de 15 minutos. Agarramos la radio, le damos una directiva al piloto para que pare el avión, que lo para en cabecera de la pista y salimos volando hacia el avión. Ya estaba el avión listo para agarrar cabecera de pista. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, ahí y la gente fue a la torre de control. Estaban todos uniformados, efectivamente. Uniformados, exactamente. ¿Armas largas? Armas largas y cortas. ¿Quién alcanzó una de las escaleras? No, yo iba a hacer ayudarle al muchacho y el muchacho se adelantó y lo apuraron para que llegara a la escalera. ¿A otro compañero? A otro compañero mío. Levantamos vuelo pensando de que corría riesgo que nos cruzaran un vehículo militar en la pista, y visto lo que había ocurrido, damos vuelta en círculo esperando que lleguen los compañeros del segundo grupo. Nos damos vuelta,
y el piloto nos plantea que no tiene combustible necesario, si seguimos dando vuelta, es que vamos hacia Puerto Montt. Ni la tripulación, ni en particular este avión está en condiciones de hacer un viaje a un país tan lejano. La severa custodia que se ha establecido en el aeropuerto está formada por miembros de la Marina y del Ejército. Como se sabe, esta es una de las zonas que ha sido declarada de emergencia. El segundo grupo de 19 personas quedó varado en el aeropuerto, mientras que un tercer grupo nunca alcanzó a fugarse del penal. Los 19 prisioneros y prisioneras que llegaron al aeropuerto cuando el avión estaba despegando, tras largas negociaciones, depusieron las armas ante el juez federal Alejandro Godoy, con la condición de ser trasladados al penal y garantizar sus vidas. Mientras tanto, el Boeing llegaba a Santiago de Chile con los 6 fugados, el chofer del Falcon y los 3 militantes que habían tomado el avión. Así que bueno, ahí empieza un poco la otra historia, que es lo que tiene que ver con los que primero sí se pueden fugar a Chile, con lo cual ya también para ir pensando la trascendencia que tuvo Trelew como lugar en el tiempo, ¿no? En 1972, donde hay una fuga de un penal de máxima seguridad que van al Chile de Allende, generando una situación en el Chile de Allende de qué hacer con estos, los devolvemos, no los devolvemos, hasta que finalmente se le da el salvoconducto para ir a Cuba. Entonces muchas veces, para explicar Trelew o para explicar la fuga, antes también hay que saber qué estaba pasando en Chile, quién era Allende, por qué se van a Cuba, qué había pasado en Cuba. Entonces es, digamos, un hito o un acontecimiento que nos permite ir hilvanando con otros grados de comprensión de qué es lo que estaba pasando más allá de Trelew o del país, sino también en el mundo. Una vez que están todos los 19 acá, que ya están rodeados por todas las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y se dan cuenta de que la fuga no va a ser posible, empieza la instancia de negociar la entrega del penal y de la rendición. Este lugar donde estamos tiene una enorme significancia en ese sentido, porque es donde los presos que no logran fugarse, que no logran llegar a tiempo para subir al avión, dan una conferencia de prensa, quizás uno de los pocos documentos donde vemos la voz de esa generación y las caras diciendo su programa político, contando. Lo cual significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. De alguna manera es reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, ¿no es cierto?, que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y en todas las ciudades del país, que lucha permanentemente por derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular y construir una patria socialista. Donde además toman una decisión impresionante, que es teniendo armas, pudiendo defenderse, pudiendo tomar rehenes en ese momento, el 15 de agosto, porque esto está lleno de gente que había bajado de los aviones o que había venido a buscar gente, lo que deciden es entregarse justamente para no poner en riesgo a esa gente, que era población civil. Se entregan a las fuerzas represivas, a la Armada propiamente, que había rodeado esto que era el aeropuerto, y acuerdan supuestamente que iban a ser llevados de nuevo al penal. ¿Y entregarnos incondicionalmente en este momento? Incondicionalmente, es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado y les hemos reiterado que simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto?, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. Los documentos de las Fuerzas Armadas, había una preocupación por la mirada que el pueblo tenía, romántica si se quiere, de los combatientes, de los guerrilleros. Entonces había una preocupación de esta visión y de alguna manera las Fuerzas Armadas, a partir de distintas operaciones, empiezan como a ensuciar, tratar de inculcar la imagen de que eran sanguinarios, de que eran irracionales, de que solo querían la guerra.
Y en esa entrevista que sucede acá en el 72, primero que nos encontramos con que son personas como cualquier otro, pero más allá de eso, lo sensato y la racionalidad de su planteo. Todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿cierto? Que son Montoneros, FARC, IRP, o sea, somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69, ¿no es cierto? Somos entonces parte del pueblo. Toda la gente que está aquí es parte del pueblo. Es nuestro deber, es nuestra obligación velar por su seguridad también. Y una de las cosas que yo mucho remarco ahí es la mirada que ellos tienen respecto de la violencia, ¿no? Porque cuando le preguntan, ustedes van a seguir por esta vía, por la vía armada, y ellos responden, la vía no la imponemos nosotros, la impone el régimen cuando, ante un aumento de luz, reprime al pueblo y hay muertos. Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a la salida del país. Bueno, continuar con la guerra revolucionaria. Todo por vía violenta, siempre. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, cuando proscribe la voluntad del pueblo, cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tener alguna trampa, y no casualmente, sino porque necesitan las clases dominantes mantener una situación de privilegio sobre el pueblo explotado. Entonces siempre van a tener alguna trampa dentro del actual sistema capitalista para impedir la llegada al poder de gobiernos representativos de los intereses del pueblo. El problema de la violencia no es un problema que lo impongamos nosotros. El problema de la violencia es algo que nos impone el régimen, coartando todas las demás posibles salidas. Estamos convencidos de que solo por esa vía vamos a poder conseguir un gobierno para el pueblo. Y acá en esta entrevista lo que podemos ver es que hay una génesis, hay un origen de esa violencia, hay una monocausalidad y después hay una reacción de cierto sector de la sociedad que empieza a armarse para repeler o para resistir. Cualquier hecho en el pueblo, en el proletariado, en las distintas clases sociales, partes del pueblo, o sea, genera inmediatamente una represión. Cualquier manifestación, o sea, por más pacífica de cualquier tipo, del pueblo genera una represión violenta y la muerte de obreros, de gente del pueblo, dice, y eso por pedir por la luz, por cualquier cosa, genera esa represión. Y ahí mismo ellos plantean de que si el régimen llamase a elecciones limpias, el pueblo participaría y ellos, como parte del pueblo, tendrían que acatar y acompañar también esa decisión. Si hay elecciones, y las elecciones son lo suficientemente limpias como para poder participar, el pueblo va a participar. El pueblo tiene suficiente conciencia para discernir eso. Hasta este momento las elecciones son sucias, son tramposas, restringen. Entonces nuestra obligación es estar junto a ellos, junto al pueblo, porque somos parte del pueblo. Y si hay elecciones limpias, o sea, el pueblo participará, nosotros también participaremos. Pero esto no es la situación. Ni podemos pensar, ni nos podemos poner a hablar de eso, porque no es la situación, ¿no es cierto? El gobierno reprime cualquier manifestación del pueblo, por más pequeña que sea. Mientras el régimen no haya liberado a los presos políticos que poblan hoy las cárceles, son miles. Mientras el régimen no haya terminado con las torturas, los secuestros y los asesinatos que realiza. Mientras el régimen no permita que la voluntad popular se exprese, siendo organizada, con programas revolucionarios de gobierno que sean representativos de los intereses del pueblo. Que el régimen permita eso si quiere realmente demostrar la voluntad pacificadora. Nosotros estamos convencidos que no lo va a hacer. Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Piden que venga un médico para certificar cuál era el estado de salud de ellos, pero porque ya era moneda corriente de que a los militantes fueran torturados, fueran golpeados. De alguna manera sabían lo que se les podía llegar a venir o lo que tocaba ahora después de
de esta fuga fallida de este grupo. Sobre eso creo que es conveniente aclarar algunas cosas sobre la entrega incondicional. Primero nuestro estado, o sea, de los 19 compañeros, que es perfecto, y segundo, la presencia del juez. Que el compañero en todo caso resuman, o sea, las condiciones, o sea, la forma en la cual va a ser nuestra entrega, para garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco, o sea, caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas, nada más. Yo tuve que actuar el otro día cuando reconocí a ellos, los 19 presos políticos que estaban a toque, que habían tomado el avión el otro día. Justo en una semana, a las 10 de la noche más o menos, lo revisé a todo, hasta las 11:30 de la noche, lo revisé a todo, estaban todos en buen estado de salud, no había ningún problema, hablé con todos ellos, yo lo acompañé hasta que subieron al Pullman. Es decir, que hasta desde ese momento quedaron incomunicados, o sea que... Después ya se fueron a la base aeronaval, yo ya no lo vi más. Y de la misma manera lo vamos a exigir al ser reintegrados a la cárcel. Vamos a pedir también que el señor juez nos acompañe físicamente a nosotros hasta la cárcel. Nosotros acompañamos al grupo hasta la base aeronaval porque en virtud de las negociaciones que se habían efectuado, Pujadas, que era el cabecilla del grupo, había asumido la responsabilidad de entregarse siempre y cuando se los condujera nuevamente al penal en compañía del juez, del abogado doctor Amaya, un dirigente de Raquel del Pueblo que hoy día está detenido. Subimos al micro, en primer lugar nosotros, el juez y los periodistas. Luego subió el grupo, ¿no es cierto?, que ya había procedido a rendirse. Estuvimos ahí aproximadamente 30 a 40 minutos y el juez fue notificado de la declaración de estado de emergencia. Entonces el juez dijo que en razón de eso él quedaba supeditado a la autoridad militar y por lo tanto habían cambiado las cosas, habían cambiado los términos de la negociación y por lo tanto él solamente se comprometía a acompañarlos hasta la cárcel. Nosotros fuimos, los acompañamos hasta la base aeronaval Trelew, que será unos 8 kilómetros, lo hicimos bastante despacio el trayecto, y una vez que arribamos a la base aeronaval Trelew, se separó a los 19 fugados hacia un costado, se separó al juez y a los abogados a otro y a los periodistas a otro. Los primeros se invitó a retirarnos, fuimos a nosotros. Creemos que fuimos en ese sentido, incluso los últimos civiles como lo hemos visto, porque los abandonamos en la base aeronaval, que fue el momento en que nosotros pudimos cumplir hasta ese momento lo pactado allí. Luego de negociar las condiciones de rendición, sucede el primer incumplimiento de parte de las Fuerzas Armadas, que es que no cumplen con volver a retornarlos al penal, y ahí es donde son llevados a la base SAR. No habiendo podido irnos en el avión, decidimos entregarnos en las mejores condiciones. Ya para esa altura nos habían rodeado las fuerzas de la Marina, con gran despliegue de fuerzas y de armamentos y hasta con ramitas en las cabezas. Entramos en tratativas con el capitán Sosa, que va a tener después una actuación muy destacada. Ante él efectivizamos la entrega, nosotros queríamos irnos al penal, pero nos lleva a la base, es decir, se cumple lo que ellos quieren. La Armada de inmediato traiciona ese acuerdo, en vez de llevarlos al penal los lleva a la base aeronaval Almirante Sar, donde durante 6 días los tiene de rehenes, básicamente de rehenes del gobierno de Allende, que era el que tenía que decidir si a los que se habían logrado fugar, que era un grupo de 6, les daba el estatus de refugiados políticos o los volvía a mandar a Argentina. Bueno, ahí en la base SAR están detenidos en los calabozos, van a ser objeto de humillaciones, de torturas, de desnudarlos, hacerlos barrer desnudos. El régimen en la base era esencialmente intimidatorio y buscaba nuestra reacción. Por ejemplo, los que nos custodiaban tenían orden de hacerlo constantemente con bala en recámara y sin seguro. A todos lados que éramos trasladados lo hacíamos con las manos en la nuca y apuntado por varias armas en esas condiciones.
claramente se ve en las palabras que dijo Sosa al día siguiente de la fuga, ¿no es cierto? Cuando dice, la próxima no va a haber negociación, los vamos a cagar a tiros. Es decir, por otra parte, la intimidación tenía caracteres alarmantes. Del momento que se hacían disparos al aire, al compañero Mariano Pujadas lo hicieron barrer desnudo y a la vista apuntado por las armas el pasillo central ahí de la celda. También nos hacían acostar desnudos en el piso a una temperatura de 10 grados bajo cero, como hacía en esos días antes del 22. Y cuando el gobierno de Allende, el 21 de agosto, decide darles el estatus de refugiados políticos y permitir que vayan hasta Cuba, que era donde querían ir quienes habían logrado escaparse, los masacran. Hasta que, bueno, llegada la madrugada del 22 de agosto, a las 3:30 de la mañana, los hacen salir de sus celdas, son formados y a partir de ahí se inicia la ráfaga de ametrallamientos, donde empiezan a quedar los primeros heridos. La madrugada del día 22, el día de la masacre, nos despiertan a las 3:30 de la mañana con patadas en las puertas, nos hacen formar. Por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder. Cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo. Inmediatamente suenan las ráfagas. Yo estaba formado al fondo del pasillo y de inmediato, reaccionando instintivamente, me meto en la celda. Algunos empiezan a volver dentro de sus celdas para tratar de refugiarse, y ahí es donde después sigue la otra parte, que son los rematamientos, los disparos individuales con los que iban quedando vivos. Yo por lo menos me sorprende mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya 4 disparos encima y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda, así, para salir de la línea de fuego. Ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros. Detrás mío entra María Angélica, que me dice que se siente herida. Me dice, estos hijos de puta me pegaron. Decidimos quedarnos cuerpo a tierra. Al cesar las ráfagas, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice, este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo. Tengo en total 5 tiros. 4 en el cuerpo y 1 en la cabeza, que es el tiro de remate. Y al poco tiempo llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca y puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio, al que le decimos que no. Me dispara a mí, que caigo, y escucho al caer otro disparo sobre Delfino. Al poco tiempo se aparece Bravo delante de la puerta y nos hace parar en el medio de la celda y nos pregunta si íbamos a declarar. Nosotros le decimos que sí, pero Bravo estaba con el brazo caído y la pistola en la mano. Y él no dispara contra nosotros, sino que se va. Y de inmediato aparece una tercera persona, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Este personaje, ni bien aparece en el umbral de la celda, apunta la pistola y me dispara a mí. Y me da en el pecho. Yo caigo y finjo estar muerto. Y seguidamente le tira a Alfredo, más de un disparo, no sé cuánto. Y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas. Esto tiene un periodo de tiempo hasta que, digamos, no es que toda la base ni todos los conscriptos sabían de lo que estaba pasando. Cuando ya se empiezan los disparos, cuando ya empieza a haber movimientos, ahí ya, digamos, hay que empezar a ensayar la versión de que fue un intento de fuga, ¿no? Entonces ahí es donde alcanzan a quedar varios sobrevivientes. Además de los 3, sobrevive Bonet y creo que algún otro más. Bonet va a fallecer hacia el mediodía.
Es decir, como ya no se podían seguir rematando, un poco la apuesta fue también dejarlos sin atención y ver si podían morir. Claramente la mayoría de los conscriptos no fueron parte de esto, no sabían. De hecho, ahí cuando empiezan a llegar los conscriptos del resto de la base al escuchar los disparos, es cuando tienen que dejar de darle los tiros de gracia. Donde, por ejemplo, Bravo fue uno de los mayores responsables de esos tiros de gracia contra los militantes que estaban agonizando en el piso, ¿no? Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujados le había querido quitar la pistola al capitán Sosa. Claro, vienen kilómetros y kilómetros y kilómetros de estepa, de nada, y ahí es donde, ¿y a dónde se van a fugar de una base de 2.500 conscriptos para salir hacia dónde? Entonces, digamos, todas estas cuestiones eran las que siempre nos hicieron saber, o a varios sectores de la sociedad, de que no había sido un intento de fuga. En realidad lo que hubo, como digo, fue una acción política planificada por la dictadura que mantuvo a esos presos como rehenes para tratar de obligar al gobierno de Allende para que no le diese el estatus de refugiados políticos a quienes habían escapado de acá. Cuando el gobierno de Allende decide que sí se lo va a dar, porque claramente eran refugiados políticos, eran personas que acá no tenían una condena por un crimen, sino que estaban encarcelados por sus ideas políticas, cuando el gobierno de Allende decide eso el 21 de agosto, inmediatamente la dictadura argentina decide realizar la masacre. Calle Sarmiento 426 de la ciudad de Trelew, y aquí funciona la única casa de pompas fúnebres. Vamos a tratar de recabar alguna información. Ahí tienen ustedes en imágenes una camioneta de la Marina que se acerca con dos, parece ser suboficiales, que van a bajar algunos elementos. Entendemos que son unas garrafas. Creo que este es el dueño de la... Perdóneme, señor, me disculpo un segundo nada más. ¿De dónde provienen ustedes? Venimos de la base. ¿Qué han ido a llevar? Unos ataúdes nada más. ¿Llevaron mangueras también? Sí. Y ahí es donde, bueno, los otros tres ya van a ser trasladados a Bahía Blanca, al hospital militar de allá. Les van a tomar declaración. Entonces, bueno, ahí ya empieza, digamos, a blanquearse un poco el episodio al entrar la justicia militar, a tomar los testimonios, digamos, ahí ya la parte más criminal de la masacre o más clandestina ya empieza a mermar, y ahí empieza la etapa del encubrimiento, de las versiones y de alguna manera para tratar de que esa verdad quedase clausurada. Frente a la versión oficial difundida por la Marina, ellos fueron los que, interrogados por la justicia en la unidad hospitalaria, declararon unánimemente que habían sido víctimas de una masacre. La planificación fue tratar de apuntar contra Pujadas, que era sabido de que tenía algún tipo de entrenamiento marcial o de karate, y decir de que en esa ronda lo atacó, le quitó el arma a Sosa. Entonces, bueno, ahí el resto de la guardia tuvieron que repeler esa acción, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la que durante 40 años fue la versión oficial del Estado, que nada guardaba, ningún tipo de relación guardaba con las memorias del hecho, con lo que los familiares sabían, con lo que la militancia sabía. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Si uno piensa que eso pasó el 15 de agosto, imaginemos que esos mismos militantes populares, presos en la base aeronaval Almirante Sar, 6 días después de estar presos, habiendo sufrido torturas, vejaciones, maltratos permanentes, en agosto, en medio de la Patagonia, en una guarnición militar, en una base militar, sin armas, sin ninguna posibilidad de tomar ningún rehén, porque estaban todos rodeados de oficiales y de militares que sí estaban todos armados. Bueno, imaginar que esos mismos militantes que el 15 de agosto, con esas condiciones, no intentaron fugarse, no intentaron resistir,
iban a intentar fugarse de la base militar, es absolutamente, es una mentira tan evidente que cuesta hasta tener que dar muchos argumentos. Días después, se realizó el velatorio de las víctimas en el local del Partido Justicialista en Capital Federal, donde la policía irrumpió con carros de asalto y caballería, reprimiendo de manera brutal a los presentes. No solo que nadie se lo creyó, sino que hasta tuvieron que reprimir los entierros, porque ahí fue donde comenzó a manifestarse ya enseguida, inmediatamente, la reacción del pueblo. La masacre fue una acción premeditada, planificada, una acción brutal, claramente de terrorismo de Estado, o sea, buscando desde el Estado imponer el terror en el conjunto de la sociedad. Si lo tengo que contar hoy por hoy, a 50 años, casi con certeza diría de que fue un acto embrionario del terrorismo de Estado. Claramente es un mensaje al conjunto de la sociedad y un mensaje, eso, que intentaba ser terrorista, ¿no? Que intentaba inculcar en el conjunto de la sociedad el terror. 9 meses después de la masacre, las presas y presos políticos del penal de Rawson salieron en libertad gracias a la amnistía del 25 de mayo de 1973, el mismo día de la asunción de Héctor Cámpora. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto, de la masacre del 22 de agosto. Los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew fueron secuestrados y asesinados por la dictadura militar de 1976. Después de más de 40 años de impunidad y tras una larga lucha, en el año 2012 dio inicio el juicio por la masacre de Trelew. El Tribunal en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia dictaminó un fallo sin precedentes, condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino de las demás condiciones personales sobrantes en auto por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas, declarando el crimen de lesa humanidad. En 2014, la Cámara de Casación Penal revocó las absoluciones de Rubén Pacagnini y Jorge Bautista. En el año 2022, en un fallo histórico, un tribunal de Miami declaró responsable a Roberto Bravo de los fusilamientos de Eduardo Capello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho y del intento de ejecución de Alberto Camps. En nuestro país aún está pendiente su extradición para ser juzgado de manera penal. Los asesinatos del 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Sar, conocida como la masacre de Trelew, constituye la bisagra histórica que instalará el terrorismo de Estado luego implantado en forma sistemática a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.